Hola, bienvenidos. Hoy es un día importante porque tuvimos hace poco una reunión de las minutas de la Reserva Federal, básicamente un documento resumiendo su punto de vista nuevamente después de la última conferencia que tuvo la Reserva Federal sobre cómo se encuentran ahora las situaciones. Es como un resumen de la última conferencia y viendo todos los miembros de la Reserva Federal y cómo se encuentran, cómo está su punto de vista. Básicamente, no ha cambiado mucho lo que se mencionó. Eso sí, en este documento de las minutas que tuvimos hoy ya no se menciona nada sobre desinflación, que es algo que Jerome Powell estuvo mencionando no solo en la última conferencia, sino también después en una entrevista que le hicieron. Nuevamente, la inflación aumentó para el mes de enero. No es como que cambió la tendencia. La tendencia de la inflación sigue hacia la baja, pero de 6.5 a 6.4 preocupa al mercado de que si esto es simplemente el rebote, o sea, en cualquier momento podemos cambiar la tendencia. Otros consideran que nada, como siempre, y esto es cierto, nada cae para siempre, nada sube únicamente en una línea recta, entonces es normal que consolidemos. Pero si esto no es únicamente una consolidación, podría ser un rebote de la inflación y nos llevaría a una etapa similar a la del 2022. Muy temprano aún para adelantarse a eso. Pero bueno, en este documento, las minutas el día de hoy se estuvieron mencionando todos esos temas y ahora hay como una mentalidad de que se puedan aumentar más los puntos base, las tasas de interés, porque si realmente es el hecho de que sí, se espera que el desempleo aumente, pero que la economía aún sigue muy fuerte y el sector de los mercados que más quieren atacar son bienes raíces. Consideran que entre más baje bienes raíces, más caería la inflación y por eso es que se aumentan las tasas de interés también. Entonces, en mi opinión, no existieron muchos cambios. Me imagino que la Reserva Federal no quiere estar cambiando de opinión una conferencia tras la siguiente y podemos ver en lo que serían las tasas de interés. El consenso para el siguiente, el 22 de marzo, sigue siendo la mayoría, el porcentaje de 25 puntos base. Esto se va a mantener arriba por mucho más tiempo. Eso sí, eso es algo a lo cual el mercado, el S&P 500 en general, activos han tenido que estarse acostumbrando al hecho de que, aunque sí se ven mejoras de la inflación, las tasas de interés van a estar arriba más tiempo, puesto que la inflación no está cayendo tan rápido como se esperaba. Ahora el S&P 500 está en un retroceso. Después de que hemos visto toda una temporada de un canal alcista, que básicamente fue y hemos tenido también mínimos y máximos mayores desde lo que podríamos considerar el fondo de octubre en el 2022. Si se mantienen estos datos así, puede ser que esto sea únicamente una consolidación de la inflación antes de continuar cayendo, y eso es lo que el mercado está tratando de incluir en el precio. Si lo vemos en futuros en el S&P 500, estamos justo en un soporte muy importante que son los 4,000, pero si rompe por debajo de los 4,000, el precio entonces estaría buscando diferentes soportes, que sería esta otra línea de tendencia alcista. Todos estos puntos son puntos en donde en algún momento llegarán toros a atacar, porque sí, se aproximan puntos donde el riesgo es bajo, no porque necesariamente va a funcionar, pero son puntos de bajo riesgo porque ya cerca de soportes importantes son muy buenos setups, protegerse por la línea promedio en donde nos encontramos y también después la línea de tendencia que se encuentra al alza aún. Estos son los puntos que más me interesan. Todavía no he comprado nada, estoy esperando un poco de detenimiento, acción del precio. Obviamente es importante no agarrar un cuchillo mientras cae. Está cayendo ese cuchillo. Estos no son momentos para simplemente entrar. Cuando las velas nos dediquen un detenimiento y empezamos a ver también incremento en volumen y estamos viendo que ya las velas están girando al otro lado, significa entonces que sí se están utilizando los soportes por parte de los toros. Por el momento hay muchos datos, todavía esta semana podemos esperar volatilidad. Ya tuvimos hoy lo que serían las minutas de la Fed y también tenemos unemployment claims mañana. Esto el año pasado básicamente se esperaba que aumentara para ver si se tenía el pivoteo de la Fed, y ahora la mentalidad este año es que, puesto que no se va a dar el pivoteo, lo que probablemente pase primero es que las tasas de interés altas dañen la economía. Y cuando empecemos a ver realmente el desempleo aumentar, es donde al Banco Central, la Fed, se le van acabando los argumentos de que la economía está fuerte, que por el momento sí ha demostrado eso, porque en enero sí tuvimos datos
muy bueno sobre desempleo. Pero si empezamos a ver unemployment claims aumentar, las peticiones por desempleo, estaría demostrando lo contrario. Y después tenemos PCE para el viernes, que también relacionado a inflación. New home sales, también ver cómo está el sector de bienes raíces. Así que el S&P 500 está en un retroceso importante. Queremos ver cuándo es que se detiene, puesto que ahí son señales para ver si tenemos el breakout a una mayor caída o un detenimiento para nuevamente que los toros lleguen y aprovechar el largo. Algo muy importante también es que fundamentalmente lo que es criptomonedas ha tenido toda una nueva ola, un resurgir fundamentalmente por el hecho de que Hong Kong está ahora pues tratando de crear un paraíso sobre cripto y se está abriendo también muchos bancos centrales, no Estados Unidos, pero otros están ya aflojando sus tasas de interés. Y esto básicamente está haciendo que se tomen en cuenta activos como Bitcoin. En general, Asia ya está aflojando todo lo que serían las tasas de interés. Estamos viendo que muchas economías están reabriendo y China, después de lo que fue la pandemia y todo, que estaban súper cerrados, ahora en reapertura, más bien favoreciendo que se reinvierta otra vez y pues abriendo la economía, puede esto favorecer mucho a activos mundiales, no necesariamente a la bolsa, que sí, la bolsa de Estados Unidos está muy atada a las tasas de interés y algo pues que en general es global. Obviamente si Estados Unidos también afloja y se regresa al quantitative easing, que para eso faltaría mucho tiempo, eso sí apoyaría a todos los mercados, inclusive cripto. Pero si estamos viendo en otros países ya aflojar lo que serían las tasas de interés, en este caso como China, pues entonces significa que este dinero puede empezarse a mover a activos internacionales como lo que podrían ser criptomonedas. Entonces, esto es algo muy temprano para asumir que de fijo ya va a levantarse Bitcoin. Sí hemos considerado que Bitcoin ya ha estado cumpliendo los ciclos como normalmente los hace. Todavía muchas personas consideran que esto no va a ser así, puesto que si viene una recesión, lo que sea, y la inflación y las tasas de interés, etcétera. Pero hay que recordar que Bitcoin no pertenece únicamente a Estados Unidos, pertenece al mundo entero y no solo es una economía la que define el movimiento de un commodity de este tipo. Por el momento los ciclos de Bitcoin se han comportado como siempre se comportan y estamos en una etapa donde acercándonos al Bitcoin halving, que sería esta línea roja, ya vemos crecimientos desde los fondos. En esos casos, por ejemplo, en el mercado alcista anterior, hasta el punto del halving existió un 200%. Claro, antes llegó hasta un 370%, pero justo al halving el promedio fue un 200%. Obviamente, entre más temprano era un activo, más crecía. Y aquí, por ejemplo, también en el 2015, hacia el halving fue un 300%. Considero que, aunque es una posibilidad, no creo que tengamos un 300% hacia el halving, aunque sí, desde los 15.500 que fue el fondo por el momento en Bitcoin hasta donde estamos, ya es un 60%. Y si seguimos esta línea de resistencia que estuvimos viendo en un video anterior, esos son los puntos en donde el precio va a verse atraído para ir creando los nuevos máximos. Eso sí, no sé cuándo, no hay manera de saberlo. Pero después del Bitcoin halving es donde ya empezamos a buscar máximos para Bitcoin, que usualmente viene siendo esta línea que marca el ciclo anterior. Así que dependiendo de dónde estemos para entonces, sí podría ser mayor al máximo anterior, inclusive superar hasta los 100.000. Por el momento es un proceso lento, pero Bitcoin está ahora en esa etapa más probablemente. Y las noticias como estas que estoy mencionando van favoreciendo a Bitcoin en este caso. Ahora también hay que ver que puesto que la bolsa está retrocediendo, específicamente S&P 500, Nasdaq, etcétera, muchas acciones están ya en su retroceso. Bitcoin está ahora en un nuevo rango que ya no era, toda esta etapa anterior, sino ahora el rango para Bitcoin vendría siendo toda esta zona y los soportes son los máximos anteriores, cerca de los 23.700, que es básicamente donde Bitcoin ha estado rebotando ahora. Pero nuevamente, esto es positivo puesto que hemos tenido crecimientos y no hemos tenido mínimos menores, todos han sido mínimos mayores a los anteriores y máximos mayores. Está peleándose con la resistencia de los 25.000, que usualmente esto se considera como acción del precio positiva porque está pegándole a la resistencia, cada vez comprimiéndose hacia esa zona. Pero si Bitcoin sigue creciendo y no ha tenido un retroceso como lo ha tenido la bolsa, hay dos maneras de verlo. Una es que activos de riesgo como lo son Bitcoin
en este caso, por alguna razón, sigue sin tener el retroceso, ya sea porque nos está indicando algo de lo que pueda hacer la bolsa después o porque más bien está atrasado a lo que ha venido haciendo la bolsa, que es tener ese retroceso. Si tenemos ese retroceso y rompemos este soporte, claramente nos podría regresar otra vez a la zona anterior, soporte los 21.500 por ahí. Ya después de eso, habría que ver cómo se comporta el precio. Por el momento, tenemos 50-50 de tener el breakout para el alza o para la baja. Eso sí, si el breakout es al alza, es un camino muy simple de recorrer para Bitcoin a los 28.500 porque en estas etapas básicamente no existe muchos soportes, muchas resistencias para que Bitcoin pueda llegar aquí. VIX lo que nos indica es que el miedo entra y sale del mercado. Ahora miedo ha entrado cada vez que el VIX está por encima de 20, sí, significa que básicamente está entrando otra vez el miedo al mercado. Pero nuevamente, esto aún no marca nada, puesto que seguimos con máximos menores. El VIX está levantándose, pero si no supera los 24, entonces todavía sería un punto de resistencia para VIX, justo en el retroceso que está teniendo la bolsa. Si VIX supera los 24, ya nos estaría indicando que está creando máximos mayores a los anteriores y un cambio de tendencia. Así que esta semana es muy importante por eso, datos que tenemos en general de diferentes noticias, pero aún así yo considero que el S&P 500 se está acercando a muy buenos puntos de compra, no porque sepa si va a subir o no, sino porque son buenos puntos. El riesgo es bajo, es mayor el riesgo ir en corto, justo en donde estamos, puesto que la distancia para recorrer es muy corta. A cambio, puntos de entrada como estos soportes en donde nos encontramos o ya casi nos acercamos aún más importante, son estos donde el riesgo es menor y la distancia para recorrer es mayor. Obviamente no vamos a ir inmediatamente a superar los máximos, pero tenemos mayor distancia para recorrer a estos puntos, a los 400, a los 407 e ir reduciendo el stop loss en esos casos. Eso sería todo lo que quería mencionar en este video. Eso es lo que estamos viendo en este retroceso, acercándonos a puntos de compra importantes. Y si se quiere ir en corto, esperar en ese caso el breakout para tener confirmación de que sí se rompieron esos soportes de esas líneas de tendencia. Déjenme un like si les gustó, comentarios abajo siempre bienvenidos. Si quieren aprender más sobre trading e inversiones paso a paso con sesiones en vivo que yo mismo realizo, pueden aprenderlo en proplantrading.com/promo. Les dejo otro video aquí que les pueda interesar y nos veremos en el siguiente. Chao.